Estatua de Francisco José de Caldas. La estatua de bronce más emblemática del sabio Francisco José de Caldas es obra del escultor francés Charles Raoul Verlet y de ella existen tres iguales en Colombia. Las dos primeras fueron insertadas en 1910 con motivo del primer centenario del Grito de Independencia en la Plazoleta de las Nieves de Bogotá y en el Parque Central de Popayán, y la tercera fue ubicada en Manizales en 1916 a la recién creada región del Viejo Caldas. En ella porta en su mano derecha una pluma de escritura que eleva hacia el mentón en actitud reflexiva, mientras sostiene en la otra un bastón de caña y un ejemplar de Semanario, primer periódico científico que fundó y dirigió, símbolos de su vasta producción intelectual y de sus infatigables expediciones por los Andes. También lleva su característica ropa: camiseta de pliegues frontales y puños acampanados, pantalón ajustado, chaleco, botas altas y un abrigo de amplias solapas triangulares, bolsillos de tapa espesa y gruesa botonadura. Está plasmada con expresión circunspecta, pero a la vez frágil e impetuosa, como de alguien que avanza con reojo y convicción en sus ideas, y es así que se ve Caldas en este monumento, caminando dando un paso hacia adelante. Nació el 4 de octubre de 1798 en la ciudad de Popayán. A sus 20 años estudió Derecho en la ciudad de Santa Fe. Esto lo obligó a cambiarse de residencia. Se dedicó a otras áreas como astrónomo, geógrafo, matemático, físico, botánico, geólogo, químico, naturalista, topógrafo, cartógrafo, ingeniero militar, catedrático de filosofía y matemático, así como tratadista en arquitectura, antropología, etnología, metodología, zoología, óptica, geodésica, taxonomía. Era un hombre que trabajaba mucho y dormía poco. La gente lo imagina siempre serio y absorto estudiando, pero realmente quienes lo conocían dicen que era sociable, gran amigo, tomador de pelo y excelente conversador. Ante la ausencia de instrumentos científicos, fabricó varios con ayuda de artesanos popayenses, entre estos el ipsómetro, con lo que pudo pasar a la historia. Levantó una torre de observación astronómica en su casa con enormes piedras que aún se conservan. Aportó investigaciones sobre quinoa, flora y fauna, mapas del Virreinato y construyó el herbario más extenso de su época. Su amigo y alumno Lino de Pombo lo describió como de complexión robusta, rostro redondo, frente espaciosa, ojos melancólicos, pelo negro y lacio, cuello corto, andar desembarazado, descripción que se ve reflejada en la estatua. Le fascinaba escribir y dejó todo narrado. Cuando Caldas fue fusilado, la corona española le confiscó absolutamente todo. Su esposa e hijos quedaron sin nada. Le incautaron libros, documentos, obra, producción inédita, incluso la ropa, objetos personales, enseres de su familia. Por eso en Colombia no hay casi nada de él. El sabio Caldas realizó más de 40 documentos que constituyen el mayor descubrimiento reciente de originales por su calidad, importancia y variedad. El Bolívar Cóndor es un monumento que llama la atención por su atrevimiento e impotencia. Además, es una obra que se sale de la tradición histórica o la frialdad estática de los monumentos convencionales. Esta obra es del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, de nacionalidad colombiana, quien vivía en Caldas, Antioquia, donde se encontraba realizando el diseño para este monumento. Sin embargo, este fue secuestrado por las FARC. El proyecto estaba esculpido en yeso. La obra era impecable y bella. Pese a esto, durante su cautiverio, el yeso se deterioró, lo que hizo difícil su restauración. Así que cuando el maestro Arenas recobró su libertad, replanteó todo el proyecto y lo desarrolló en bronce fundido. El monumento fue realizado en la época contemporánea, en el siglo XX, con un ancho de 467 centímetros, un alto de 540 centímetros y una profundidad de largo de 362 centímetros. Como pueden observar, el motivo central de la obra es la figura del hombre cóndor en actitud de emprender el vuelo, donde su esquema se basa en el torso, la cabeza y las alas de un cóndor, y la cadera y las piernas de un hombre. Este es acompañado de un conjunto de 3 lanzas, de las cuales 2 sostienen una máscara que retrata el rostro del libertador. Lo sostienen un alto pedestal de concreto que presenta 2 perforaciones, una en el frente y otra en la parte posterior, con bajorrelieves que retratan asimismo el rostro de Bolívar en el fondo. Para culminar su esquema, en la parte interior frontal trae una pieza de bronce del año 1994, con una inscripción que exalta cualidades y significación de la obra del artista. La obra es de carácter figurativo, con evocaciones a la mitología griega. Se reconoce en medios culturales y artísticos
como una de las obras de mayor representatividad y carga emocional ligadas por el artista, estrechamente vinculado a su propia vivencia. En la elaboración detona una tosquedad y brusquedad exprofeso, consciente que refleja la experiencia traumática del artista, al igual que la máscara con un rostro de expresión sombría, triste y envejecida, como retrato del autor por las circunstancias que pasaba al finalizar la pieza. La fusión del hombre terrenal y cóndor, cuyas alas se despliegan en la actitud de alzar el vuelo, se interpretan como alegoría del deseo de libertad y amplitud de visión en analogía al espíritu, sueño y legado de Simón Bolívar. La combinación armónica, ordenada y jerárquica de variedad de símbolos y representaciones en la obra ponen de manifiesto la autenticidad y genio creativo del artista. La inusitada altura del pedestal es coherente con el mensaje y carácter de la obra. Esto la hace visible desde cualquier punto de la plaza, permitiéndole salvar la gran diferencia de altura existente entre frente norte y sur del recinto urbano. Sin embargo, la altura dificulta la apreciación por parte del espectador. Su posición privilegiada en ese espacio público la ha convertido en un hito y referencia urbana. La empresa constructora Robledo y Borrero hizo entrega de esta obra el 23 de diciembre de 1951. Fue construida entre los años 1945 y 1951 en terrenos del señor Jesús María Bermúdez. Arquitectura en la Monumental. Si observamos detalladamente, nuestra Plaza de Toros conjuga varios elementos arquitectónicos que permiten hacer lecturas del contexto histórico. Básicamente su estilo tiene su origen en el continente europeo, africano y asiático, con referencia al ámbito cultural del Mediterráneo. Comencemos hablando del redondel representando a Roma, contemplando los arcos de medio punto con forma de herradura en sus entradas, que descansan sobre capiteles compuestos insinuados, sostenidos sobre columnas del mismo orden. Las rejas en hierro forjado custodian 4 naves con 3 grandes arcos en herradura. El arco principal de cada nave está coronado con un balcón adornado con 3 arcos de medio punto, reposando sobre columnas y permiten ver hacia afuera. Tienen incrustaciones en ladrillo, de un blanco monacal, gradas y andanadas. El tipo de almenas de la plaza son escalonadas. Escalinatas en ladrillo, incrustaciones en ladrillo cocido, 3 faroles que adornan la entrada en las 4 naves, figuras geométricas, círculos, arcos, cuadrados, rectángulos, triángulos, una puerta intermedia sin nave sobre la avenida Centenario, adornada con un farol sencillo con portón de madera rojo escarlata. Predominan los colores terracota, rojo, negro en la forja y gris. Los arcos de herradura son expresiones del arte andalusí, muy comunes en Granada, Ronda Sevilla y Córdoba en las mezquitas. Hay un detalle que llamó mucho mi atención, y se trata de un inmenso mural que recubre el torreón central de la Plaza de Toros. Es un homenaje que los maestros Bernardo Sánchez y Ana María Mejía Vallejo, junto con el poeta Martín Acantilado, hicieron posible. Este sería el segundo mural taurino en el mundo. El primero fue creado para la Plaza de la Macarena de Medellín en 1994. Se decretan 2 temáticas que predominan en el mural y se conjugan para formar una sola visión de la tauromaquia. La primera de estas es la mitología cretense. El origen de las fiestas brava tiene sus raíces en la isla de Creta, donde 12 vírgenes vestales eran elegidas cada año para hacer con sus faenas un homenaje al Minotauro, ser mitológico con cabeza de hombre y cuerpo de toro. Son ellas al lado de Zeus, el rey de los dioses griegos, y de Baco, el dios del vino y la lujuria, quienes presentan este homenaje al origen de la tauromaquia. Ellos enmarcan y aplauden los perfiles de las personas que han hecho historia taurina en Manizales, como el famoso ganadero Ernesto Gutiérrez Arango y el también caldense Roberto Cardona Arias, primer periodista taurino en Colombia. Por su parte, el poeta Martín Acantilado escribió un poema exclusivo para la capital caldense, que se titula Manizales, faena blanca. El mural se realiza con técnica florentina, en tonos tierra, ocres y sepias, aunque no faltan los tonos secos y tonos sobrios.
Muchas gracias por la atención prestada. La Concepción de María, ubicada en Manizales. En el año 1902, el Papa VIII eleva Manizales a la dignidad de diócesis por cuando su templo parroquial se hubo de destinar a catedral y Monseñor Gregorio Nancesiano Hoyos, su primer obispo, encomendó al padre Nazario Restrepo Botero la elección del sitio para construir el templo de la nueva parroquia, pues la catedral quería destinarse únicamente a ser la iglesia del obispo. El padre Nazario Restrepo formó una junta pro templo y procedió a conseguir fondos para comprar los solares. Desde un principio se escogió la advocación de la Inmaculada Concepción como patrona de la parroquia y se compró el lote sobre el Parque de Sucre, hoy llamado Parque Caldas, uno de los sitios de recreación urbana previstos por los fundadores de la ciudad. Por medio de contactos se solicitó un proyecto a Alemania que resulta de grandes proporciones, de 6 naves, amplio atrio y por lo tanto muy costoso, por lo cual se optó por un plano elaborado en Bogotá por el famoso sacerdote jesuita, pintor y arquitecto, padre Santiago Páramo, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, el cual ubica el templo en la misma manzana sobre la carrera 21, hoy carrera 22. En 1903, Gregorio Nacianceno Hoyos bendijo y colocó la primera piedra, y el padre Nazario Restrepo pronunció el sermón alusivo. El padre Luis Carlos Muñoz, sucesor del padre Nazario Restrepo Botero en el curato de la catedral, prosiguió los trabajos del templo hasta que la estructura fue útil para los oficios de culto. Por decreto episcopal número 97 del 9 de agosto de 1909, que empezó a tener vigencia el 8 de septiembre del mismo año, Monserrate Hoyos creó la parroquia de la Inmaculada, desmembrando su territorio de la parroquia de la catedral. Manizales contaba ya con 2 parroquias. El párroco fue el presbítero Rafael Antonio Ramírez, a quien sucedió en 1913 el presbítero Jesús Antonio Molina Mejía, quien continuó la obra del templo hasta su inauguración, el Jueves Santo de 1921. En 1984, con motivo de las bodas de diamante de su construcción, el templo fue restaurado por Jaime Jaramillo Uribe, bajo la coordinación del párroco Fernando Uribe García. El estilo de este templo es neogótico y sus materiales son bareque metálico en el exterior y madera en el interior. Está construida en planta de cruz latina, con 3 naves y ábside para el altar al estilo de los primitivos templos paleocristianos, inspirados a su vez en la Basílica Romana. Su característica más importante es ser construido todo en bareque, con gran profusión de guadua y maderas aserradas, y la fachada cubierta en lámina metálica. Su interior se decoró con finas maderas de cedro bellamente trabajadas por ebanistas de la ciudad. A lo largo de los años, su interior ha sido enriquecido con obras de gran valor artístico, como el púlpito de mármol con incrustaciones traído desde París y el Via Crucis, también francés. Las imágenes creadas por el maestro Álvaro Carvajal y la imagen española de San Antonio. La antigua estación del ferrocarril es una estación del antiguo sistema de transporte y carga del ferrocarril de Caldas, ubicado en Manizales y que actualmente es propiedad de la Universidad Autónoma de Manizales, siendo sede de la misma. La antigua estación del ferrocarril de Manizales se encuentra ubicada sobre la carrera 21 con calle 19. Su diseño y construcción estuvo a cargo de la empresa estadounidense Howland & Company entre 1926 y 1928. En 1959 se suspendió el funcionamiento del ferrocarril y en 1979 la estación fue restaurada por la Universidad Autónoma de Caldas y adecuada como una de sus sedes. Fue declarada Monumento Nacional en el año 1984 y bien de interés cultural. Esta edificación mide 91,45 metros de largo por 10,25 metros de ancho. Se trata de una construcción de estilo neoclásico. Neoclásico quiere decir que se usa para denominar movimiento estético que refleja el arte. Su sistema constructivo está conformado por muros de concreto en su cúpula en lámina de cobre, en donde se ubica un reloj que aún está en funcionamiento y coronado por una linterna de 2,5 metros de diámetro. Sus distintos elementos, arcos, cornisas, guirnaldas, frontones, medallones, ménsulas, permiten formar un conjunto neoclásico de gran elegancia y armonía.